Yo llevo un buen rato aquí, ahora. ¿Se oye bien? Sí. No estoy muy acostumbrado a esto. Bueno, Jarejo, ocupamos el puesto número 20, ha dicho el pastor. Ya iremos mejorando ¿vale? De nivel. Así que no estoy muy acostumbrado en estas posiciones a utilizar estos medios, ¿no? Pero como muchos domingos, ¿no? Como la mayoría de ellos que vengo aquí a estar con vosotros, qué decir, ¿no? Uno sale consolado, sale animado, refrescado. Siento deciros que no sois vosotros los que lo conseguís, lo hace nuestro Señor, en muchas ocasiones a través vuestro, sin duda. Y lo que me llevo siempre es parte de Él, ¿no? Y eso es su iglesia, parte de Él. Formamos un cuerpo, nos nutrimos unos a otros, nos amamos unos a otros. Y hoy me toca a mí compartir cosas que están en mi corazón, de alguna manera más o menos fuertes, y con temor de decir algo que no corresponda o que pueda herir, pero con la confianza de lo que Dios en algún momento me ha transmitido, o mi corazón ha estado abierto a recibir, como decía Dani, poder darlo, por si es de ayuda a alguien, ¿no? Aquí estamos pues por la misericordia de Dios, y cuando uno ve la cámara todavía se queda un poquito más. ¿Puedo saludar? Pues un saludo a todos nuestros hermanos y amigos de Internet. Quiero saludar a nuestro hermano Alfredo, que hace tiempo que no lo vemos por aquí. Espero que esté también José María conectado, algunos hermanos de otras congregaciones, Carmel, José, sé que están ahí. Y sobre todo por un compañero de trabajo que he tenido esta semana, que se llama Allen, y que esta palabra que voy a hablar con vosotros, a los dos, creo que nos ha ayudado bastante, ¿no? Llevamos unas semanas que hemos tratado en la iglesia, después del culto de bautismos, que creo que fue, claro, yo como padre, ¿qué voy a decir? Pero creo que fue un momento muy bonito, un regalo de Dios. Aquel culto fue un regalo de Dios. Creo que todos salimos de allí con un deseo, ¿no? Grande de lo que nos ha dado, y queremos más, queremos más. Y durante varios domingos, en varios cultos, mis hermanos que han estado aquí han intentado expresar aspectos de la persona de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús. Y escuchamos hace unos domingos a nuestro pastor hablar de Jesús, ¿no? Haciendo un milagro con una mujer encorvada, la causa, cómo Jesús ministraba sobre ella. No lo había conseguido el culto, no lo había conseguido la religión, y lo consiguió él, ¿no? El domingo pasado Abel, pues también nos intentó dar otros aspectos, ¿no? de Jesús, de nuestro Señor Jesús, cómo libera a una persona en una situación muy, 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 muy difícil, algo que solamente puede hacer Él. Me impactó la frase que dijo nuestro hermano cuando dijo que después de hacer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como hizo con aquel hombre, a veces aún vivimos como esclavos, siendo libres. Y eso lo guardé en mi corazón, ¿no? Quiero aprender a vivir más como libre, no por un esfuerzo mío, sino por lo que Él cada vez va haciendo más y más y más y más en mi vida, ¿no? Y yo hoy voy a intentar seguir esa línea. También he escogido un milagro con la finalidad de que salgamos con un conocimiento, porque los milagros en sí mismos no tendrían valor si no fuera porque detrás de ellos está la persona de nuestro Señor Jesús, queriendo mostrarnos cómo es y queriendo llevarnos al Padre. No tendría ningún otro sentido. Sería un farandulero, no sé, o alguien que vendería no sé qué. Pero nuestro Señor se paró a hacer esos milagros con esa intención. Y en Hechos Pedro, a un montón de gente incrédula y que estaban viéndoles a ellos recibiendo el Espíritu Santo y se estaban casi riendo, les dijo: mirad, Jesús, varón aprobado, acreditado por Dios,
por medio de los milagros y de las señales y de los prodigios que ha hecho. Pero a ese mismo Jesús, que no es un farundulero, Dios lo entregó a la muerte para nuestra salvación. Y ese fue el final del mensaje de Pedro. Y cuando aquellos hombres, ante este conocimiento que dejó de ser intelectual para ellos por las palabras de Pedro, y se convirtió en un conocimiento de lo que habían hecho, que habían matado a Jesús, que habían permitido lo que habían permitido, aquellos hombres se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Así que con esa idea de transmitir un conocimiento que va un poquito más allá de la historia de Jesús, del hombre, el carpintero, sino de como dice en Efesios, ¿no? Todos los tengo por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. No de Cristo, del conocimiento de Cristo, de ese conocimiento que recibimos en la experiencia, en la relación personal. Es un verbo que habla también del amor de Dios por su pueblo, de un conocimiento mutuo, de algo muy íntimo. Entonces, encontré en un milagro de Jesús algunas cosas que en un momento determinado a mí me ayudaron, y escogí este milagro por dos causas, ¿no? Porque me enseñó algunos aspectos de nuestro Señor, algunos le llamarían teología, en los que yo estaba equivocado, y sobre todo porque quebrantó mi corazón, al conocer cuán grande y maravilloso es el amor de nuestro Señor. Casi me quita el mensaje, el pastor está a punto de dejarle que siga y acaba ella, porque creo que en mi corazón hoy estaba poder transmitir eso que nuestro Señor hace cada vez que nosotros llegamos rotos a sus pies. Es un milagro, de alguna manera. Y no lo veamos como algo... Es Él mismo que viene, pone una palabra, un consuelo, y tú creces en esa nueva persona, en esa nueva creación que Él ha hecho en ti. Y así es nuestra vida, y así va a ser nuestra vida cristiana. Cada vez más como Él. La luz del justo, ¿no? Dice en algún sitio. Va aumentando como la aurora, más o menos. El milagro que he escogido y que produjo esto en mí está en Marcos 10:46. Es muy conocido, muy conocido. Antes de leerlo, os sitúo un poquito. El titulillo que aparece en mi Biblia, no sé si en todos es igual, es El ciego Bartimeo recibe la vista. Me acuerdo cuando yo empezaba a escuchar hablar de nuestro Señor, este milagro se compartía mucho, ¿no? Y gente que no eran cristianos, pero lo habían leído, y, pues yo era ciego y el Señor vino y yo cambié. Y el ciego Bartimeo nos lo sabíamos todos, ¿no? Era de estos milagros que todos alguna vez ¿verdad? El ciego Bartimeo. Era de lo que más se hablaba, pero nos identificábamos un poco, aunque también estábamos un poco ciegos y un poco sin ver, ¿no? lo que ocurría. Pero os quiero poner un poquito en contexto de una manera un poco más cómo fue este momento especial, por qué el Señor Jesús hizo este milagro, en qué momento lo hizo, qué significado tuvo. Y vais a ver que no fue un milagro como cuando aparece una feria aquí y nos engañan con cualquier truco. Tenía un significado muchísimo más profundo que desmontará tu teología en algunos aspectos, tus ideas de cómo es el corazón de Dios, y seguramente, ojalá, te quebrante. Ojalá te quebrante como lo hizo conmigo. Ese último milagro recogido en el Evangelio de Marcos es un milagro de sanidad y destaca tres cosas que a mí me llamaron la atención de cómo es Jesús. Y antes de leer la palabra, quiero decir estas cosas para que cuando la leamos, os voy a pedir que por favor no me miréis mucho a mí y que todos hoy formemos parte de la multitud que estaba junto a los discípulos y a Jesús,
caminando hacia Jerusalén, donde iban a matar a Jesús. Vamos a ponernos, por favor, todos caminando como de iglesia que somos, como grupo que hemos oído hablar de él, como discípulos, como alguien más cercano, como pastores, como hermanos, como diáconos, como siervos, caminando con él, cada uno de nosotros con la luz y con el entendimiento que tiene. Salvos. Sí, espero, confío. Y si no, hoy es el día. Pero vamos a meternos ahí, porque allí es donde este mensaje nos va a dar lo que quiere darnos la palabra, ¿no? Vamos a ver cómo en un momento determinado nuestro Señor, en medio de ese caminar, se detiene para mostrar a toda esa multitud a lo que había venido, que era a servir. Vamos a ver cómo Él llama al necesitado, llama a un ciego. Y vamos a ver cómo lo sana, cómo lo restaura y cómo ese siervo se entrega completamente a Él. Vamos a ver que en medio de esa sanación, no es una sanación para que ese hombre simplemente se quite algo físico, sino que le hace una pregunta muchísimo más cercana que hoy te va a hacer a ti, que es, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, Óscar? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, hermano? Me gustaría que hoy pensaras que nuestro Señor te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? Y todo esto ocurre en el momento más crítico, camino ya de Jerusalén, donde el destino del Señor era la cruz, y Él aprovecha todos los momentos que tiene para a sus discípulos enseñarles alguna cosa, ¿vale? Así que lo leemos y os intento, lo desgranamos entre todos, por favor. Os pido mucho, mucho que hagáis el esfuerzo de meternos, de ponernos en ese sitio, camino de Jerusalén. Imaginaros, en la medida de lo que hayáis visto, estudiado, un camino, un pueblo que se llama Jericó, al final lo van a matar. Todo eso nosotros ya lo sabemos, pero los que iban ahí no lo entendían muy bien, ¿no? Versículo 46 del capítulo 10 de Marcos. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Os pido un minuto de oración, que me apoyéis en ello. Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Sabes cómo llegó palabra a mi corazón. Sabes lo mendigando que estaba. Sabes lo triste que estaba. Pensaba que no salía. Y oyendo de ti clamé Dios, y tú respondiste. Hoy te pido, Señor, que por favor vuelva a ser realidad para todos nosotros, que podemos clamar en el día de nuestra angustia, que tú respondes y te preocupas por nosotros, que eres un Dios verdadero y cercano, que entregaste tu vida
para nuestra salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, os pongo un poquillo en situación, ¿vale? Para que entendáis por qué hizo este milagro Jesús. No fue... Todo tenía propósito lo que hacía Jesús. Sería absurdo pensar que él hacía las cosas. Venga, pues hoy voy a sanar a un ciego. Vale. Mira, hoy voy a darle de comer a 5.000. Hoy voy a decirle al... No. Nuestro Señor no era así. Nuestro Señor vino a mostrarnos el reino de los cielos. Y lo que tiene guardado para nosotros. Que esto es pasajero. Que esto se va a quedar aquí. Y que hay algo mucho más grande. Que es la eternidad. Y que la podemos pasar con Él. Para eso vino. No vino aquí a jugar. No vino a pasar un tiempo y 3 años haciendo no sé qué por ahí. Todo lo que Él hizo tenía un propósito. Y hay un momento, un poquitín antes, no os quiero mover mucho en la palabra, pero para ponernos en contexto, por tercera vez aquí Jesús coge a los suyos, a los discípulos, y les dice, mirad, vamos para Jerusalén, porque allí es donde el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, muerto, por los escribas, por los fariseos, y tiene que padecer mucho. Y ellos, que tenían sus ideas de lo que era ser cristiano, de lo que Jesús quería para ellos, tenían sus propios, y sus deseos, no lo entendían muy bien. De hecho, cuando Él les dice esto, 2 de ellos, creo Juan y Jacobo, de repente saltan y le dicen, vale, Señor, vamos para Jerusalén, vamos para allí. Pero mira, Señor, nosotros queremos una cosa, queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando tú establezcas tu reino, nosotros, fijaros la mentalidad que ellos tenían, y eso iba en contra de todo lo que Jesús estaba enseñando. Quizás por eso hizo este milagro que hemos visto y que hemos leído y que vamos un poco a desgranar ahora. Para que sus cercanos, sus discípulos, su iglesia, los de Castellar, entendieran un poquito más su plan, que es eterno. Que no es tanto de buscar un puesto de autoridad, no es tanto influenciar a la gente, no es tanto querer ser alguien, tener algo que hacer los domingos, sino servir. Nuestro Señor les quiso enseñar a los discípulos que ellos tenían que ser siervos de ciegos, de personas que a lo mejor mañana no te van a devolver el favor. Y ahí estaban los discípulos, queriendo ocupar los puestos más altos, cuando el más alto, nuestro Señor Jesucristo, estaba allí sirviendo a los más bajos. Y ese era el contexto. Y allí arranca nuestra historia. Con este ambiente de los discípulos con miedo, Jesús dice que se había ya dispuesto, quizás algo de tensión, y esa multitud caminando hacia la fiesta de la Pascua, lo que iba a acontecer, ¿no? Y camino a Jerusalén, pasan por una ciudad, no voy a entrar en detalles históricos de 2 Jericós, de unos, no quiero entrar en esto ahora, pero esta historia es curioso porque aparece en 3 evangelios. Y a mí me dice que es que la lección que les dio nuestro Señor les impresionó a los discípulos, les grabó algo, apareció en 3. Y eso a mí también me gusta porque hay gente a veces que dice que los evangelios son uno resumen del otro o uno una copia del otro. No, cada uno nos transmite información de lo que percibió, de lo que vio y de lo que entendió, y vemos 3 opiniones, como si mañana tú hablas de lo mismo que yo y tienes un poco más de luz, o más de conocimiento histórico, más. Así son los evangelios, ¿no? Y eso a mí me ayudó, pero sí que el hecho de que saliera en 3 me hizo pensar, esto les impresionó, esto que ocurrió esto les impresionó a los discípulos de alguna manera, ¿no? Y nos dicen, ya en el versículo 46, ¿vale? Nos metemos, vamos caminando con nuestro Señor, con la multitud, vamos para Jerusalén, va a ser nuestro rey, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y ahí están caminando. Y de repente aparece un ciego pidiendo ayuda. Y esto sí que lo vemos muy claro en la Escritura, que estaba mendigando. Y
de alguna manera, no sé, ser ciego es difícil siempre. Yo me imagino que un ciego, bueno, con la 11, igual dicen ahora que lo llevan muy bien, que cobran un montón, pero son ciegos, ¿eh? Debe ser difícil ser ciego, como enfermedades de estas de crónicas, ¿no? El que las vive lo sabe, ¿no? Pero en aquella época, y esto fue algo que a mí me ayudó a desmontar algunas ideas de mi concepto del pecado y de mi concepto de nuestro Señor en cuanto al pecado, es que en aquellos tiempos la ceguera era igual a maldito de Dios. Maldito de Dios. Y a veces, entre los cristianos, a alguien le ha ido mal y hemos dicho, es que claro, ya sabía yo. ¿Qué esconderá? Pero eso formaba parte en aquella cultura. ¿Alguien puede buscar Juan 9:2, por favor? Porque formaba parte en aquella cultura y tristemente a veces aún forma parte de nuestra manera de pensar en cuanto a nuestro prójimo, que está pasando ciertas situaciones por su pecado. Pero vais a ver aquí que los mismos discípulos, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo puede leer? Y con Jesús contestó, no es que pecó, padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oh. Yo un día dije, wow, igual se puede manifestar en mí su poder, igual me cambia. Pero imaginaros en aquel momento que no solamente es que mendigues, encima como es la fiesta de Jerusalén, igual estos días gano un poco más de dinerillo, yo es lo que voy a estar pensando, Bartimeo, no va a pasar mucha gente por aquí, pero es que él era considerado maldito. Yo creo que hasta le tirarían el dinero, si le daban, no lo sé. Pero todo el que pasara por su lado le diría, este es ciego, lo que habrá hecho este. O sus padres. No veas cómo era la Lola. No veas cómo era la Lola, su madre, claro, así acaba el niño. Pero es que esto lo vimos también hoy en día. Y esto, leyéndolo un poco y entendiendo cómo se pensaba entonces, desmontó en mí ciertas maneras de pensar sobre ti. No tengo ningún derecho a pensar así sobre ti. Ninguno. Dios sí. Así que esto fue la primera teología, o no sé cómo llamar, el pensamiento de Dios inadecuado que encontré en este ejemplo y que nuestro Señor creo que estaba intentando, lo vamos a ver ahora, ¿no? Corregir. Pero imaginaros cómo era la vida de este hombre, ¿no? Si además de estar mendigando, ven o creen que eres maldito de Dios, que la ira de Dios está sobre ti, que mejor ni acercarme. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. No contestes en voz alta, por favor. ¿Te has sentido, si alguna vez? Hablaba el pastor de cuando el silencio, ¿no? ¿Te has sentido como maldito? Mira, he fracasado con el Señor. Me he caído de la gracia. Yo creo que me he caído de la gracia. Ya no hay lugar para mí en este cuerpo, en este sitio. Porque creo que en mayor o menor medida, de vez en cuando, nos ha pasado, y ojalá no te pase, pero nos puede pasar. No luchamos contra carne y hueso. Tened que acordaros, por favor. Y hacernos sentir condenados y malditos es una obra de nuestro enemigo muy grande y que hace mucho, mucho daño. Ocurre en el mundo que la gente se siente sola, aún rodeado de mucha gente. Pero tristemente ocurre en la iglesia, hermano. Ocurre en medio nuestro y no lo vemos a veces porque él está ahí, mi hermano está allí, siente que la gracia no llega, no le llega la palabra, las canciones le rebotan, quiere salir corriendo de la iglesia. Ocurre.
Y este hombre que se sentía así en ese momento, dice en el versículo 47, por favor, seguimos, ¿vale? Ese hombre está ahí sintiendo, o un hermano está sintiéndose así, y nosotros estamos pasando por al lado. Y ese hombre oye, ese maldito, oye, oyendo que Jesús el Nazareno pasaba por allí, comenzó a dar voces. Bueno, ¿qué sabría este hombre de Jesús para que empezara a pedirle ayuda? Vamos a ver ahora, le gritó, por favor, dame dinero, que hoy no tengo para comer. No le pidió esto. La oración que hace Bartimeo para mí es muy especial, y cuando él no quiere dejar pasar esta oportunidad. Él por lo que había oído de Jesús, de sus milagros, no sé cómo, no lo pone. Pero le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, con toda su maldición, ¿eh? Todos me consideran maldito, que tú ya no puedes hacer nada, pero ten misericordia de mí. Y encima, nuestro Señor pasando por allí, no había hecho nada todavía. ¿Por qué le llamó hijo de David? ¿Qué sabía este hombre de él, que pensaba que podía hacer por él algo más que darle una gran limosna ese día? Él, paradójicamente, ciego, veía que allí estaba Dios mismo, el Mesías, el enviado, el que de verdad podía ayudarle. No sé cómo lo supo, pero me hace pensar que a veces un poco, a algunos aquí nos ha pasado con un poco conocimiento, pero a veces hemos pedido ayuda. Y el otro día hablaba con mis hijos en casa, ¿os dais cuenta que cuando tú has leído la palabra y te ha compungido, te ha tocado y has clamado y se ha producido un alivio en ti? No lo he hecho yo. ¿Te has dado cuenta que ha venido Dios mismo a visitarte? ¿Y qué vais a hacer con vuestro tiempo? Estábamos leyendo en Efesios sobre no viváis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y empezamos a pensar, si Él entrara ahora por aquí, ¿cómo querría que me encontrara? ¿Cómo? Este hombre ciego se dio cuenta que a quien Él le estaba pidiendo ayuda no era un médico. Como ayer decía un hermano en una predicación, decía, tú no te vas a morir por tu enfermedad, te vas a morir porque Dios estableció un día. Da lo mismo todo lo demás. Nos damos cuenta que Dios mismo está cerca nuestro, que está pasando por nuestro lado, y quizás tú hoy puedas decir, pues yo voy a hacer como Bartimeo, y yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Yo hoy voy a decir, ten misericordia de mí, Dios mío, Jesús, Dios, ten misericordia de mí. Curiosamente, un poquito más adelante, mientras él estaba con este deseo de que no pasara esa oportunidad, ¿cuántas oportunidades se dejan pasar? Tengo un compañero de trabajo trabajando conmigo que... Y mientras él gritaba, es muy curioso que la multitud pone aquí, en el versículo cuanto he hecho, muchos le reprendían para que se callase. Y él comenzó a dar voces y a decir, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. A mí esto me hace pensar, me imagino, como os he dicho, que si estuviera allí, y a mí, porque tristemente a veces también ha pasado en grupos cristianos, que alguien realmente necesitado está pidiendo ayuda y casi es un estorbo. Mejor cállate ya,
ahora no digas nada, que ahora va a hablar el pastor y no es el momento, ¿vale? No. Pero él no se quedó callado, gritó más. Él tenía una verdadera necesidad. Él quería salir de allí. Yo aquí sí que voy a hacer un parón ahora y yo veo a Bartimeo haciendo una cosa. Yo veo pidiendo ayuda, no porque estuviera padeciendo algo injusto. Era ciego. No me cuentes si es por mi pecado, si es por el pecado de mis padres, no lo sé. Mi realidad es que soy ciego. Y él no exigió nada a Jesús, no le reclamó nada, no pensó que merecía ver, pero sí que esperó misericordia del único que se la podía dar. Y por eso fue él. Por cierto, ayer buscando sobre qué significa misericordia, me impactó leer que no es que alguien tenga lástima de ti, es que alguien coge tus sufrimientos y los pasa contigo o por ti. Eso es tener misericordia. Y eso es lo que buscaba aquí. Y de una manera muy sencilla, él le dice, te lo ruego, por favor, ten misericordia de mí. Es curioso, ¿no? Yo me pregunto por qué la multitud o la iglesia o a veces a alguien necesitado no le hacemos caso, incluso nos parece un estorbo. No sé qué les pudo pasar a aquel grupo de gente o qué nos podría pasar un día a nosotros. ¿Qué hay más importante? Quizás que Jesús iba a ser rey y esos serán mis planes y yo voy a ocupar, no será a la derecha o a la izquierda, pero será un buen puesto, ¿no? Tengo mi idea. O que le pudiera molestar a los romanos, que era hijo de... No sé bien la causa. Sí sé que cuando una persona, escucharme bien, por favor, sí sé que cuando una persona decide clamar y pedir ayuda a Dios, hay un montón de inconvenientes. Cuando queremos acercarnos a Dios de todo corazón, hay un montón de inconvenientes. Muchas veces vienen del propio enemigo, muchísimas. Dios no tiene tiempo para ti. Tú no eres lo suficiente importante. Si te quedas como estás, total, no pasa nada. No se va a notar. No eres tan importante. En la iglesia, ¿qué haces? ¿En tu trabajo? Bueno, esas palabras calan, creerme, calan. Y uno puede acabar sintiéndose maldito de Dios, abandonado, siendo un estorbo para él y para todos. Y a veces es más cercano. Puede ser tu amigo. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Por qué no vienes con nosotros a tal sitio? Hoy deja, cada vez que tú quieres acercarte, me impactaron los testimonios que escuché en los bautismos. Gracias. Me impactaron. Vi corazones que no podían expresar todo lo que tenían, pero sabían que su Dios les entendía. Sabían que su Dios estaba leyendo lo que estaba en ellos y que iba a haber una bendición, ¿no? A mí, esta situación y la actitud de la manera de pedir de Bartimeo me impresiona. Y quiero ir al versículo 49 ya, ¿vale? Para no alargarme mucho. No sé el tiempo que llevo, por favor, avisarme, ¿eh? Que yo me enrollo y, madre de mi vida, lo paso fatal. Pero voy a un versículo que para mí es un consuelo, ha sido el consuelo. Y es el consuelo cuando no puedo, cuando creo que Dios no está. Hay un salmo, el Salmo 78. No es extraño, que alguien sienta que Dios no está cerca. Ocurre, el enemigo trabaja bien, trabaja muy bien, el mundo trabaja muy bien. Y nosotros somos muy débiles, muy, muy débiles. Pero gracias a este versículo, al versículo 49, puse esta frase aquí, que es un trocito de este versículo, ¿no? Dice, entonces, vaya momento, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, Él te llama.
¿Lugar de Hilario? ¿Eh? Tenemos un misionero que cada vez que escuchaba cosas de estas le metía a su vida y empezaba en el púlpito. Él me llama, ¿sabes? Empezaba a dar saltos de alegría, ¿no? Estaba pensando Bartimeo que Jesús, hijo de David, iba a pasar de largo. Él no veía. Pero encima le estaban diciendo que se callara. ¿Cómo es la multitud, no? Primero te están diciendo hoy que no vayas a la iglesia y mañana vienen y te dicen, el Señor puede ayudarte. ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo somos? La misma multitud le dice, yo creo que cuando una persona está abajo y se siente apartada o sola y escucha estas palabras y cree que es Dios mismo quien las está diciendo o quien está encargándose, alguien que Jesús mismo se ha detenido, que está mirando, que está escuchando y escucha, ten confianza, levántate, Él te llama. Menudo consuelo. Bueno, pues yo creo que lo que hizo él, ¿no? Lo que hizo Bartimeo, que saltó, se le arrojó su capa, saltó y se fue para allí. Pero mira, Jesús, mientras la multitud le estaba diciendo que se callara, y era un estorbo, quizás era el más indigno, para Jesús no fue así. Para nuestro Señor no somos así. Tú no has sido así, yo no soy así. Ni nadie que tenga una verdadera necesidad se les ponga es un estorbo para el Señor. Nadie es así. Para la multitud, a lo mejor. Pero para Jesús Él vio dónde expresar el verdadero evangelio y mostrarle a los discípulos que no se trataba de ocupar puestos. Misericordia quiero, dice el Señor. No quiero sacrificios. Misericordia quiero. Y esa es la enseñanza que estaba dando. Ni más ni menos. No estaba dando otra. Y ahí ves al ciego arrojando su capa, yendo para allí. Bueno, aquí se cumple eso de por fe y no por vista, ¿no? Porque fue para ahí, pura fe sin ver, y yo no sé, he escuchado de algunos maestros que espiritualizar la Biblia no es bueno, no es bueno. Pero sí a veces vemos la capa, ¿no? Algunos dicen que la capa era todo lo que tenía. Lo comparan con el joven rico. Una palabra que me gustó el otro día cuando testificó mi hijo de ello, ¿no? Como uno, cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, cómo es el salvo, cómo es el camino del reino, se entristece, demuestra lo que hay en su corazón y se va triste, porque ama más a sus riquezas. Sin embargo, el otro, lo único que tiene es que sin dudarlo lo arroja y va para allí. Y yo creo que cuando nosotros tenemos necesidad, lo mejor que podemos hacer es no analizar tanto, no estudiar tanto a nuestro Señor, no comprobar si esta iglesia, si esta persona, si... Quizás ser niños, sencillos, confiados, porque Él va a tener la respuesta. Él va a tener una respuesta para ti, ¿no? Para mí este momento que Jesús escuchara, Él se detuvo. A mí siempre me ha hablado de que Él escucha lo que nadie más escucha. ¿Crees que Él está escuchando tu corazón ahora? ¿Tú crees que Él puede estar escuchando? Igual tú estás diciendo, vea, tío más pesado. Pues lo ha escuchado. Pues lo ha escuchado. Pero a lo mejor tú estás diciendo, yo tengo la misma necesidad que ese ciego. Yo me siento solo. Yo siento que no puedo. Yo siento que mi pecado me gana, me siento maldito. Él está escuchando. Y cuando Él le llama, a mí me da la impresión de esas películas que de repente ¡pum!, se para la imagen, queda un círculo en el medio, hay una voz en off y se ven a dos personas ahí hablando. Solamente Jesús y Bartimeo. La multitud se cayó. Qué momento. Y yo creo que cualquiera aquí que coja y tenga la actitud de Bartimeo, con una necesidad genuina, no de ambición o egoísta o personal como los discípulos al principio, una necesidad de algo que solamente puede hacer nuestro Señor. Mira, se detiene, te llama
Y espero que tu reacción sea como la de Bartimeo, la de ir para allí, la de no analizar nada, dejar cualquier cosa. No voy a entrar en nada ahora de si tienes que vender. No. Sí que cambia el tema de las posesiones cuando eres cristiano, pero no quiero entrar ahí, sino en la actitud solamente de cómo vamos a Jesús, sin medir nada. Dicen que había una tribu que se fueron a la guerra y para no poder volver, quemaban las naves, ¿no? O algo así, para no poder volver a luchar, ¿no? A veces tenemos que ir así a Jesús sin analizar si voy a perder, tengo que solucionar mi problema y aquí está la solución. No lo analizo, no lo busco más. Y para mí este momento es especial. Y quisiera compartir con vosotros un salmo, el Salmo 34, 18. Si alguien lo puede leer, y yo lo leeré, lo leeré en una versión que es la que me impacta. ¿Alguien lo tiene por ahí? Voy a ir a hacer 34, 18. Dios habla hoy. Cercano, no, perdón. No soy bueno yo con esto. No. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Contrito significa eso, tener el corazón hecho pedazos y pensar que ya no hay salida. Y aquí acabó todo. Hoy en un devocional mi mujer me compartía, cuando me arrepentí, lo cuento un poco, que cuando me arrepentí hubo un día que estaba allí y yo pensaba, yo no puedo más, yo quiero, pero dice, y entonces comenzó a hacerlo él. Me ha dado un testimonio esta mañana mi mujer que me ha dejado de guau, qué bonito que es Dios el que hace las cosas en nosotros, ¿no? Así que este es el tipo de personas a las que escucha nuestro Dios. A las personas que llegan a Él con un corazón roto, con la esperanza perdida, que claman desde esa necesidad, y en esas personas Él derrama su gracia, derrama su favor y hace una obra genuina y verdadera. También quiero añadir una cosa aquí, ¿vale? Que pensaba el otro día. La oración no fue una oración, no fue un discurso, el que hizo Bartimeo. No se preparó ahí, grandísimo Señor. Simplemente él se acercó y expresó lo que necesitaba y clamó y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y a mí eso me hizo recordar el día, no sé si se ha pasado alguna vez, a mí me pasa algunas mañanas, que llego allí y me pongo a buscar a nuestro Señor, a orar, y hay veces que el lío está montado, todo se desvanece y no tengo palabras. No tengo palabras. Pero, ¿sabes? Como Bartimeo, yo confío en que Él sabe leer mi dolorido corazón. Sabe leer dónde estoy. Y sabe lo que necesito, no lo que yo pienso que necesito. Y ahí descanso. Ahí empiezo a descansar. Ahí empieza para mí un buen día. No he tenido que preparar la oración. He acudido simplemente a mi Dios. Y Él sé que se va a ocupar de mí. ¿Vale? Voy a acelerar un poco las cosas. Quiero ir al versículo 51. Después de no pensárselo, después de decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, después de arrejar su capa, se acerca a nuestro Señor y mira esta pregunta. ¿Qué quieres que te haga? No le pone el nombre, no hacía falta, ¿no? Podía ser Santi. Ojalá. ¿Qué quieres que te haga, Santi? Contesta, por favor, en tu corazón. Contéstale. ¿Qué quieres que te haga? Quizás te ayude, no sé, si Él viniera hoy
¿Qué le pedirías? Si Él viniera a buscarte hoy. Ya no serían tantas cosas de este mundo las que pediríamos, ¿no? Quizás una liberación de un problema interno, de un pecado. Quizás necesito pedir perdón a alguien, ayúdame, Dios. Perdona mi ofensa, de verdad. Quiero amar, no pedir tanto. Quiero entregarme, no esperar tanto. ¿Qué le pedirías? ¿Qué quieres que te haga? Porque, claro, si yo estoy allí en la multitud, en los discípulos, y veo que Jesús, después de todo el movidón, que se ha parado, que los judíos, el bullicio tenía que ser... Eran judíos, ¿eh? No eran suizos de esto de que hay... En los trenes suizos hay el vagón del silencio. Ahí eran judíos, iban para una fiesta. Pero de repente Jesús se detiene y le escuchó, se paró, le llamó y ahora le dice, ¿qué quieres que te haga? Yo soy Pedro, o uno de estos que habían pedido un puesto. ¿Qué va a querer? Pues querrá ver, ¿no? Pues no le querrá que le ponga de comer, querrá un sitio más cerca de Jerusalén. ¿Qué va a querer? Lo que le pregunta, vamos, que hay que montar el reino, Jesús. Vámonos ya. ¿Por qué le haría esta pregunta? Yo creo, si tenéis la Biblia aún abierta, ¿sí? Un poquito más atrás, cuando Jesús escucha la pregunta que tienen los apóstoles y que le dicen, queremos un puesto de relevancia. Antes Jesús, ellos se acercan y Jesús les hace la misma pregunta. En el versículo 10:36, ¿qué queréis que os haga? Claro que a ellos no les respondió con lo que querían. Esto a mí me hace pensar, porque a veces yo a mi Dios le pido cosas y no me responde como yo quiero. ¿Te ha pasado? Pues es bueno para ti. Probablemente es bueno para ti que no te lo haya dado. Hay un proverbio que a mí siempre, creo que es un proverbio, si no corrígeme, que dice, no quiero ser rico ni pobre, más o menos, no quiero ser rico porque siendo rico igual te reniego y me aparto de ti, ni pobre para que vaya a robar y reniegue tu nombre. Quiero lo que necesito. Quiero lo que necesito. ¿Y cuántas veces le pedimos a Dios cosas que seguramente no es lo que necesitamos? Yo creo que muchas. Yo creo que tristemente muchas veces. Es importante esta pregunta porque Él va a contestar. En el versículo 42, intento acabar ya, no es el tiempo que llevo, y os pido disculpas si me he alargado. Pero Jesús, después de ver lo que había en el corazón, yo creo que por eso lo hizo, ¿no? Quiso que dijera lo que quería. Jesús ya sabía que era ciego. Quería que lo dijera Él. ¿Qué le pedirías tú hoy a Jesús? Después de escucharlo, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Esto digo, bueno, ahora va y no le devuelve la vista, ahora lo salva. Así es nuestro Señor. A veces no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos, y lo que necesitamos y lo que Él nos da es mucho más grande a lo que nosotros aspirábamos. Mucho más grande. Me pregunto, me gusta cuando a veces nuestro pastor dice, tengo ganas de que venga, cuando le veamos. Yo ayer le decía a mi mujer, Cari, estamos pagando un montón de alquiler, este piso, ¿cómo será la morada que tiene el Señor para nosotros? Yo estaba, Luis se ríe, porque hablábamos el otro día de los alquileres. Allí será por gracia, Luis. Allí no, los 800 ya no, pura gracia. Estaremos ahí cantándole, agradecidos, no por la moneda, porque Él vino a nuestra vida a sacarnos, a rescatarnos, y ahí nos ha puesto, ¿no? Así que cuando Él le dice, vete, tu fe te ha salvado, le sanó y le salvó a la vez. Es que, otra vez,
Otra vez a mí otra vez me da la subidilla. Otra vez. No solamente me sana, algunos conocéis mi testimonio, como algunos no es tan importante, que a mí me ha sanado, pero además me salvó. Un día, como decía al principio nuestro pastor, por su misericordia, en un corazón compungido, maldito y triste, Él derramó su amor por medio de su espíritu en mi corazón. Y empecé a amar a otros. Y amando, me di cuenta que había nacido de Él. Y eso no lo puedo comparar absolutamente con nada de esta tierra. El amor de Dios en mi corazón no lo puedo pensé que era yo. Pensé que era yo. No lo puedo comparar ni con el amor de mis hijos, ni con el amor de mi mujer, ni con vuestro amor. Lo que Dios me dio aquel día, cuando Él me pasó de muerte a vida, cuando yo que no era nada clamé, como Bartimeo. Yo no sé explicarlo. Algunos de vosotros lo podéis compartir conmigo. Eso no se puede explicar. Es lo más extraordinario, lo más especial, lo más maravilloso que le puede ocurrir a un ser humano. Es Jesús que te pregunta hoy, ¿qué quieres que te haga? Y te dice, ten confianza, lo voy a hacer. Por eso te he llamado aquí hoy. Y que Él derrame su amor en tu corazón. Eso no tiene precio, ¿no? Hay un anuncio ahí. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No lo tiene. Voy a acabar. No quiero alargarme más. Creo que espero que la idea de algunas ideas que yo he tenido equivocadas por tiempo, como ves, que podemos ser malditos porque hemos fracasado, que nuestro Dios, o ocupar puestos, que este milagro, yo te pediría, por favor, si tienes un rato esta tarde, que lo leyeras y dejaras que él mismo te hablara. La palabra de Dios tiene poder, ¿no? Yo no tanto. Pero este hombre, después de recibir la vista, dice en Lucas que él, imagínate, había sido ciego y de repente, ahora ve a Jesús. Yo no sé cómo se lo había imaginado antes. Y ahora cuando lo ve, ¿cómo se sorprendería? ¿Cómo se lo imaginaría? Con un carruaje, como un rey. Lo vio normal, un viajero, ¿no? Alguien sencillo, uno irreconocible para los israelitas, como Mesías. Alguien común. Quizás por eso, dijo, quizás porque es así, está tan cerca mío. Quizás porque Él se hizo hombre, conoce nuestras debilidades y nos puede ayudar en el tiempo oportuno y recibir misericordia, porque Él es así, Él se ha hecho como yo. Él no se aferró a ser Dios. Él vino, sufrió mis luchas, mis pecados cerca, aunque no llegó a pecar, conoció mis debilidades, y murió por mí. Murió por mí. Así que yo no sé cómo tú has venido hoy aquí. Yo sé lo que me ocurrió ya hace un tiempo que me ocurrió con esta historia, lo que me ocurrió, pero hubo un tiempo en que yo, por luchas personales, de enfermedad, de desobediencia, de rebeldía, y yo pensé que no había salida, no había salida para mí. Era maldito. Era maldito. Dios me ayudó. Dios hizo algo dentro de mí. Pude ver lo sencillo de Él, y de una familia, una iglesia. Y ahora pues intento seguirle, y creo que eso es lo que hizo este hombre Bartimeo, ¿no? Recibió la vista, vio a Jesús y decidió seguirle. Así que a mí me gustaría ahora, antes de cantar, no sé cómo vamos a acabar o no sé cómo estamos de tiempo. Me dice mi hijo que bien, así que bueno, es uno de mis guías fiables y de mis críticos fiables. Pero me gustaría que, no sé si Jared o José tienen una canción o pueden repetir un himno o el que cantamos siempre, no lo sé. Y antes de cantar,
2 minutos, 3 minutos, si alguien quiere orar, o en el corazón, no sé cómo has llegado, y no sé si hay un clamor. A lo mejor solamente hay agradecimiento. Yo hoy tengo agradecimiento. Hay otras veces que he venido aquí con clamor. Yo creo que lo notáis porque estoy insoportable cuando estoy mal, cuando estoy sin su descanso, sin su consuelo, ¿no? Pero me gustaría que dejaras que salga hacia el cielo, sabiendo que puedes tener confianza, que Él te escucha, que hagas un clamor, que le pidas lo que realmente necesitas dentro de ti, lo que nadie puede ver, lo que solamente Él escucha. Y si ya llevas tiempo, si ya estás en la lucha, si ya estás sirviendo, a veces somos como aquel ciego que ya veía, pero no veía bien, veía a los hombres como árboles y necesitaba clamar, que necesitaba otro, más claridad. Quiero salir de esta angustia que tengo hoy. Pues que no sé cómo orientarlo, igual tú nos puedes guiar hoy. Pero acabar en nuestras sillas, si alguno quiere orar en voz alta, no sé, con toda la libertad del mundo, pasamos 2, 3, 5 minutitos, ¿vale? Viendo cómo es nuestro Salvador, y ante un clamor, nada le detiene, te llama, se preocupa personalmente, ¿qué quieres que te haga? Y responde. Gracias.